Los Misioneros Claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? El tema de hoy es Pablo y las estructuras del imperio. Romanos 13:1-10 por Germán Ortiz. Mi nombre es Daniel Rodríguez y pertenezco a la Escuela Bíblica Claretiana de Chicago. El protagonista de nuestra reflexión jugó un papel fundamental, quizá el más preponderante e importante, en el tránsito del cristianismo desde el diminuto mundo judío en el que surgió la propuesta del seguimiento de Jesús hacia la universalidad del mundo grecorromano. No es gratuito el título que se le ha dado de la historia cristiana a Pablo, apóstol de los gentiles. Él fue la clave para la acogida, implantación y expansión del naciente cristianismo en el mundo, más allá de las fronteras judías. Es importante clarificar que, según datos del Nuevo Testamento, Pablo no es el iniciador de esta apertura cristiana a Occidente. Es claro que fueron otros predicadores anteriores a él quienes hicieron ese primer trabajo de abrirse al mundo griego. Eso lo deja ver con toda claridad el libro de los Hechos de los Apóstoles de los capítulos 8 al 11. Pablo hace una aportación novedosa, esto es indiscutible. Él va a recoger, a profundizar y a radicalizar en el ambiente helenista la propuesta que se hace del cristianismo. Dicha propuesta adquirirá unos bemoles particulares al entrar en contacto con el mundo grecorromano. Por eso hay que indicar algo, que a lo largo de la estructura de la historia cristiana, por lecturas tan parcializadas sobre Pablo, realizadas por el mundo católico y el protestante, no se miró con criterio la adulteración y el cambio que Pablo hizo del mensaje cristiano, de la lógica cristiana, de las opciones más radicales por las que Jesús vivió con intensidad y encontró la muerte. No se puede ocultar más el trabajo evangelizador de Pablo, quien trajo consigo unos desastres terribles para el naciente cristianismo. Por ello, se hace necesario entender la visión que Pablo tenía de las estructuras imperiales. Por ello es de vital importancia conocer la distancia entre Jesús y Pablo en relación a las estructuras del Imperio Romano. Jesús durante su vida, en su predicación y en su manera de proceder, fue claro con las políticas de muerte y exclusión del Imperio Romano. No tuvo inconvenientes en enfrentar de manera directa la barbarie que generaba la política de seguridad nacional impuesta por el emperador romano. Es claro que la muerte de Jesús es la mejor muestra que Roma, el imperio, con su estructura criminal, es quien lo quita del camino, es quien lo asesina. Jesús había sido ejecutado como un bandido, un criminal por Roma, porque fue percibido como una verdadera amenaza política. La predicación del reinado de Dios incitó a multitudes de hombres y mujeres a ver más allá de la trágica realidad que les imponía el imperio en asociación con el poder religioso judío. La crítica de Jesús al templo fue una crítica en definitiva a la realidad de la religión judía a Roma, mediante el cual se sostenía el poder colonial del Imperio Romano. Para entender la mirada de Pablo y que le da las estructuras del imperio, a la luz del capítulo 13 de la Carta a los Romanos, es importante indicar que Pablo, como buen fariseo, toleraba la dominación colonial romana. Esto queda bien clarificado por la manera en la que el historiador Flavio Josefo evalúa a lo largo de sus obras la manera positiva a los fariseos en cuanto estos no eran abiertamente hostiles a las ideas de Pablo. Mantener el status quo en el que había asimilado el modelo de la vida farisaica en la que él vivió antes de conocer a Jesús y su propuesta de la buena noticia. Gracias a todas las fuentes contemporáneas al Testamento cristiano, es claro que los fariseos aceptaban o toleraban la dominación colonial romana. Es interesante colocar una espina para la sospecha, para la reflexión, y en relación a la figura de Pablo y su relación con las estructuras imperiales. ¿No será que esa aceptación y tolerancia del fariseísmo hacia el colonialismo romano fue la clave para que Pablo, en su predicación, enseñanza y escritos, eliminara del todo la expresión reino, reinado de Dios, que fue la clave en la enseñanza de Jesús y en la rebaja de la fuerza simbólica que conllevaba dichas expresiones?
Releyendo a Pablo y sospechando de la acción apologética en la que se hace entre el cristianismo en Roma, precisamente en la capital del imperio, es importante también descubrir que su relación con las estructuras imperiales colocan al cristianismo en la vida de coherencia, no de falsedad. El cristiano está llamado a vivir de manera coherente, hacia adentro y hacia afuera, tanto en la vida privada como en la vida pública. La experiencia de novedad que trae Jesús de Nazaret es cierto que Romanos 13:1-10 es una perícopa no fácil de interpretar. En ella vemos cómo Pablo concede exagerado valor a las autoridades civiles y de manera como refuerza la autoridad del Estado con argumentos teológicos. 13:1. Hoy más que nunca, hemos de interpretar esta perícopa paulina en la genuina espiritualidad cristiana a fin de no perder la vocación ético-profética a la que se está llamando el cristianismo frente a cualquier estructura de la sociedad. No olvidemos que el principio cristiano es el juicio a toda realidad política, social, religiosa y cultural, incluyendo la realidad que se domina también cristiana. Para esto, hemos de tener a Jesús como norma y colocar a Pablo como el parámetro de Jesús de Nazaret. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.